Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces el tema de la reconstrucción de la flexión de codo con nervios intercostales. En esta presentación vamos a describir la anatomía de los nervios intercostales, la técnica quirúrgica, vamos a evaluar cuáles son los resultados que podemos esperar con esta técnica quirúrgica y cuáles son los factores pronósticos para poder entender la indicación de esta técnica. Básicamente los nervios intercostales nacen a nivel de la médula espinal, salen del agujero de conjugación y se van a introducir en los espacios intercostales. Ahí van a encontrarse por debajo del músculo intercostal externo y van a estar entre el músculo intercostal interno y el músculo intercostal íntimo. Tenemos que saber que hay una disminución del calibre de 1/3 desde la línea anterior hasta la línea paraesternal, y esa disminución de calibre que llevan los nervios intercostales está asociada a una disminución también de las fibras motoras. Entonces, cuando a nivel del foramen intervertebral tenemos un 45% de fibras motoras, a nivel de donde secciona el nervio intercostal tenemos un 30%. Y sabemos por estudios anatómicos e histopatológicos que cada nervio intercostal tiene un promedio de fibras motoras de 2000, que va entre 1600 y 2500 y que van a ser ese número mayor a medida que sea más cerca de la línea posterior, pero que eso es una contraindicación si lo tomamos muy proximal, porque después vamos a requerir de un injerto de nervio para poder llegar a nuestro nervio receptor. Con respecto a la técnica quirúrgica, como ya dijeron previamente, el primero en describirlo fue Seddon en el 63, donde describió el uso de intercostales pero con nervio interpuesto, o sea que hacía una disección no llegando a la línea paraesternal, sino que hacía una disección donde se frenaba previamente, y para poder alcanzar el injerto de nervio, para poder llevarlo al nivel del músculo cutáneo, utilizaba un injerto de nervio interpuesto. Hara y Suyama en el 69 ya publicaron los resultados, básicamente utilizando una mayor disección hacia la línea paravertebral y transfiriendo estos nervios, haciendo la neurotización con 3 nervios intercostales hacia el nervio músculo cutáneo, sin la utilización de un injerto interpuesto. Y ya sabemos que las suturas neurológicas funcionan mejor cuando no hay injertos interpuestos, y eso lo ha demostrado la literatura. En cuanto a la técnica quirúrgica, el abordaje es un abordaje que sirve el relieve inferior del músculo pectoral. En las mujeres esto debe realizarse a nivel del surco submamario para esconder un poco la cicatriz. Una vez que hicimos el abordaje, hacemos una desinserción del pectoral mayor y parcialmente el pectoral menor. Y lo que vamos a hacer es, antes de hacer una disección intramuscular, que si bien se puede realizar, pero esto está asociado a un sangrado mayor y a mayor riesgo de lesión de los nervios intercostales, lo que se hace es, se abre el periósteo a nivel de las costillas. Mediante una legra de costillas se realiza una desperiodización de la parte inferior del periósteo de la costilla, y luego se ingresa por la cara posterior a buscar el nervio intercostal, y de esta manera evitamos el sangrado del músculo intercostal externo, que es mucho más intenso que es el músculo intercostal íntimo. Vamos a tomar los nervios intercostales del espacio tercero, cuarto y quinto, que lo vamos a tener previamente identificados en el diseño de la técnica quirúrgica. Y cuando tomamos esos 3 nervios intercostales, lo vamos a utilizar. Lo recomendable es que cuando vamos a llevarlo hacia el brazo se haga por dos incisiones diferentes. El uso de una incisión que una el abordaje intercostal con el abordaje medial del brazo está asociado generalmente a cicatrices retráctiles y que van a limitar luego la función del hombro. Entonces, una manera de eso es evitar dejando un puente cutáneo que evite esa retracción, esa cicatriz retráctil. O teniendo mucho cuidado en el cierre, haciendo setaplastias para liberar la tensión que pueda haber a nivel de las cicatrices, a nivel del pliegue de la axila.
Se pasa por debajo entonces, y una vez que se pasan por debajo se sutura generalmente al nervio músculo cutáneo, cuando lo hacemos para la recuperación de la flexión del codo. Ahí pueden ver, se utilizan los 3 nervios intercostales, se sutura y se agrega Tissucol o Veriplas, cualquiera de las fibrinas para aumentar la tensión a nivel de la sutura. Ahora bien, si nosotros tomamos en cuenta, si bien en la literatura existen reportes con la toma de 2 nervios intercostales y de 4 nervios intercostales, la mayoría de los autores, la mayoría de los centros donde realizan cirugías del plexo braquial consideran que debe haber un mínimo de 3 intercostales. Entonces, si nos basamos en esto, nosotros podemos ver, de acuerdo a los reportes que ha habido en la literatura, que el promedio de porcentajes satisfactorios, y cuando llamamos porcentajes satisfactorios estamos hablando de una fuerza de M3+, en la escala del British Medical Research Council, que es decir, que un paciente que puede flexionar su codo y soportar algo de resistencia, podemos observar que existe aproximadamente un 66% de pacientes que llegan a ese éxito en la cirugía. Ahora bien, es importante, si ustedes ven en esta tabla de clasificación o de resultados, que generalmente los mejores resultados siempre vienen del lado oriental. No obstante, tenemos que conocer cuáles son los factores pronósticos, por qué todos estos pacientes no recuperan, por qué la tasa es del 66%, que no es una tasa muy elevada, y tenemos en la literatura han sido demostrados básicamente 2 factores pronósticos en el uso de los intercostales. Uno es la edad del paciente y otro es el tiempo entre la lesión del plexo braquial y la cirugía que se realiza para la reconstrucción de la flexión del codo. Con respecto a la edad, Ruch en el 95 publicó una serie donde reportaba los resultados de la reconstrucción de la flexión del codo con nervios intercostales, y él recomendó, de acuerdo a los resultados que obtuvo, que siempre se utilizaran los nervios intercostales en pacientes menores de 50 años. Sin embargo, Xiao, en el 2014, en una revisión de sus casos, él obtuvo mejores resultados en pacientes menores de 40 años. El otro elemento fundamental es el tiempo entre la lesión y la cirugía, y eso básicamente tiene que ver por la degeneración grasa que se va produciendo a nivel del músculo denervado y la pérdida a nivel de la placa neuromuscular, de la placa misma, con el paso del tiempo. Entonces, a medida que mayor tiempo nosotros vamos a operar estos pacientes entre la lesión y la cirugía, menor es la tasa de recuperación y de inervación efectiva que vamos a obtener. Entonces, nosotros en el 2010 publicamos una serie comparando la neurotización entre intercostales con la técnica de Oberlin que explicaron previamente. Y básicamente obtuvimos que cuando nos evaluamos y nos enfocamos en los pacientes que habían tenido intercostales, pudimos ver una diferencia significativa entre aquellos que habían obtenido una flexión efectiva, una flexión útil, que era lo que yo les decía, el valor M3+, con respecto a aquellos que se habían operado antes de los 6 meses, de aquellos que se habían operado a los 6 meses. Y lo que es más interesante es que no hubo ningún paciente operado después de los 6 meses que obtuviera una flexión efectiva a nivel del codo operado después de 6 meses. Entonces, en resumen, la técnica quirúrgica debe tener como mínimo 3 intercostales. Hace un mes estuvo Christophe Oberlin en Argentina en un congreso de neurocirugía, y él ahora está haciendo 4 intercostales, y si bien no los publicó, lo que nos presentó en Argentina es que con 4 intercostales él está teniendo un resultado de un 88% de tasa de reinervación, lo cual es mucho mejor que los 66 que estamos viendo en este momento. Que no debe ser la técnica utilizada, debe tener injerto interpuesto. Los resultados que podemos esperar en la reconstrucción con 3 intercostales es un 66% de una reinervación y flexión efectiva, y que los factores
los factores pronósticos van a ser la edad y el tiempo entre la lesión y la cirugía. Por lo tanto, cuando vamos a pensar en la reconstrucción con nervios intercostales, debemos indicárselo a pacientes menores de 40 años principalmente y fundamentalmente por debajo de los 6 meses desde la lesión a la cirugía. Muchas gracias.